Mira, a veces eh, ese tipo de frases, mucha gente las toma como que están trilladas. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Pero cuando padeces una enfermedad o cuando un familiar tuyo tiene una enfermedad o cuando pierdes a un familiar y empiezas a ver que de verdad estamos aquí por la misericordia de Dios, esa frase ya no deja de ser trillada y empieza a comprar sentido. Y que si estamos aquí todavía es porque aún tenemos algo que ofrecerle al Señor, aún tenemos algo que trabajar en su obra. Y de eso trata este canto. Se llama Aquí estoy. Ayúdame a cantárselo al Señor. Ayúdame con tu voz, con tu corazón y dedícaselo a Él. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, para ti. Gloria a Dios.
ofrendemos, hermano. Hay que ser ofrenda de amor para el Señor. En lo que hagamos, en lo que ayudemos. Mira, a veces no nos damos ni cuenta, pero con el simple hecho de un gesto podemos evangelizar o mostrar el amor de Dios. Algo que refleje que Jesús es pues nuestra única razón de vivir, la forma en que podemos adorarlo de la mejor manera es hacer todo para Él. Por eso te invito a que me acompañes en este canto. Este sí, acompáñame con tus palmas. Y es precisamente, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré. Que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, muy buen Jesús. Te alabaré, mi buen Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos de alabar al Señor?
Amén. No sé tú, mira, no por que uno esté en este ministerio o esté aquí al frente, pero eh, a mí me pasa, desde que empecé a ser cristiano, empecé a asistir a reuniones cristianas en iglesias. Yo escuchaba las alabanzas y había algunas que me hacían sentir ese gozo y terminaba de cantarlas y ese era como, ay, esa energía que se renovaba en mí. Ahora lo entiendo, era el Espíritu dándome y vivificándome y dándome nuevas fuerzas. Pero también en algunas alabanzas o en algunos cantos era cuestión de llorar y yo decía, "Ah, no quiero llorar", y cerraba mis ojitos y las lágrimas me brotaban así, nada más. Y, y- pero después de terminado el canto sentía esa paz que da el Espíritu. Entonces, gózate en las alabanzas, hermano, cántalas con, con, con amor para Dios, porque pues a final de cuentas es para Él el que lo hacemos. Y pues el esplendor que tiene el Señor, la gloria, la divinidad, no la comparte con nadie. Porque precisamente el Señor es grande, el Señor es bueno. No hay nadie, nada que sea más grande que Él. Por eso te invito a que cantes conmigo. Este canto que dice: el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la obscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu. Soy el león, cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo
quieres cantar, cántale. Si quieres orar, órale. Ora al Señor. Lo que el Dios ponga en tu corazón en este momento, ofrécelo como olor fragante. Padre, porque tú eres grande y no hay nada cerca de ti, nada que se te acerque, nada que sea más sublime que tú, nada que sea más poderoso que tú. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te decimos que te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por todo lo que haces día a día con nosotros, Señor, porque tú eres grande. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Dios es grande, bueno, poderoso y temible. Vamos a escuchar palabra de Dios, hermano. Toma tu lugar y Dios te bendiga. Sí, bueno, gloria a Dios, mis hermanos, nos gozamos en la alabanza, en la adoración a nuestro Dios. Sin duda, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, es incomparable, no hay nadie como Él. Sin duda, nuestro Dios es digno de toda la adoración. Hemos sido creados para su gloria. Y es hermoso estar unidos, estar juntos exaltando su nombre y adorándole a Él que lo merece, mis hermanos. Vamos a dar inicio con la exposición de la palabra de Dios. Vamos a nuestra cita base el día de hoy, que se encuentra en Efesios 1, capítulo 1, versículos 3 al 8. Dando seguimiento a esta serie de predicaciones que iniciamos hace 2 domingos, de la iglesia, que tienen que ver con la iglesia. Hemos ya hablado sobre la problemática que al día de hoy como sociedad estamos viviendo, pero que de igual forma y de igual manera ha impactado a la iglesia. La exhortación de Pablo a los romanos en su capítulo 12, versículo 2, la iglesia no ha obedecido esa exhortación, que no es una opción, que no es una mera decisión de puedo hacerlo o no hacerlo. Digo, podemos decidir hacerlo o no hacerlo, pero la exhortación es clara, la exhortación es directa. No os conforméis a este siglo. No te acomodes a la sociedad, no te acomodes a lo que el mundo ofrece. Iglesia, eres diferente. Decía por ahí alguien que para que la iglesia avance hay que
Hay que retroceder, no en el sentido de retroceder, pues como regularmente se tiene ese concepto, de pues vamos para atrás, ¿no? El concepto es avanzar, es mejorar, es seguir, y obviamente para la iglesia es lo mismo, pero para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance, hay que mirar atrás en el sentido de la palabra de Dios, en el sentido de regresar atrás aquello que era lo que la palabra de Dios enseñaba. Volver a la senda antigua, dice la palabra de Dios, a eso se refiere. Que no nos acomodemos al presente, que no nos acomodemos ni nos acoplemos a las cosas del presente, sino volver a la senda antigua, a los caminos antiguos. Y a eso se refiere retroceder, no volver atrás y a lo malo, a las cosas pasadas que eran malas. No nos referimos a eso, sino a la senda antigua, a aquellas cosas que Dios hizo en nuestra vida, que Dios hizo en el pasado y que al día de hoy nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado y se ha hecho ya como una rutina, volver a la senda antigua. Entonces, para el avance de la iglesia hay que volver a la senda antigua, para el avance del creyente, del cristiano, de la santidad, hay que volver a la senda antigua, donde Dios mostró su poder y que lo sigue mostrando, pero que para el ser humano se le ha olvidado. Entonces ya hablamos sobre detectar cuál es el problema que existe en la actualidad. Hemos hablado del individualismo, del consumismo y de la falta de entendimiento que como iglesia se tiene, en general, que como iglesia se tiene del costo, el costo de comprar una iglesia. Lo sabemos, por precio hemos sido comprados. Y ese precio fue nada más y nada menos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nada sencillo, muy valioso. Costo que cualquiera de nosotros de ninguna manera pudo haber pagado. Y la falta de entendimiento de cuánto fue ese costo, de entendimiento, de aceptación, de reconocimiento diario en cada paso de nuestra vida, de cuál fue el precio que se tuvo que pagar para que tú y yo formáramos parte de ese cuerpo, también ha lastimado a la iglesia. Bueno, vimos el domingo pasado esta extraordinaria historia en Ageo, del desánimo que tenía el pueblo para reconstruir el templo. Y cómo Salatiel y los que estaban con ellos, la iglesia, el pueblo de Israel, Dios levantó su espíritu porque ellos temieron a Dios, ellos oyeron y temieron a Dios. No prosperaban, no crecían, ellos habían preferido sus cosas, su familia, sus casas, lo que a ellos les importaba, y dejaron a un lado la casa de Dios, dejaron a un lado la gloria de Dios. No solo porque el templo representaba la presencia de Dios, eso no les importó. La falta de preocupación, habíamos dicho, de la reconstrucción del templo mostraba el poco interés de la gloria de Dios. Y es que Dios no quería simplemente un templo construido de manos en ese sentido. Lo que el templo representaba era la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces el pueblo lo que no quería era la comunión con Dios. Se interesaron más en sus trabajos, se interesaron más en sus familias, en sus casas. Habíamos leído que la historia decía, ustedes quieren correr a sus casas, pero el templo lo han dejado desolado. La casa de Dios la han dejado desolada. Entonces, vemos esto y vemos el desánimo del pueblo y cómo Dios, como Ageo, Dios a través de Ageo les dice, yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes, anímense, reconstruyan, levanten las murallas. Y cómo esto nos involucra también a nosotros. Como esta palabra de yo estoy con ustedes se la dijo desde Abraham, Moisés, Josué,
Y así podemos ir a los profetas, al pueblo de Israel, y nos lo dice a nosotros. Mas yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces esa promesa de Dios de estar con nosotros ha sido desde inicios de la historia del ser humano. Y hasta ahora ese mismo Dios que estuvo con Abraham es el mismo Dios que estuvo con nosotros. Ese mismo Dios, yo no sé si a veces nos imaginamos el Dios cuando le dijo a Josué, el Dios que estuvo con Abraham, con Isaac, con Jacob, que estuvo con Moisés, también estará contigo. No sé si nos imaginamos que es una historia pasada, que nos imaginamos, bueno, pues estuvo con ellos, pero con nosotros, pues no, ese mismo Dios está con nosotros. Entonces, hemos visto todo esto, mis hermanos, y ahora, detectado el problema, ¿cuál es la solución? Pero, ¿qué es ser iglesia? ¿Qué es iglesia? Vamos a leer nuestra cita base y oraremos, mis hermanos. Efesios 1 del 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Padre, porque nos has dado esta salvación de la que estamos leyendo aquí, Señor. Gracias, Dios, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No nos bendecirás, y sin duda lo harás, sino que ya lo has hecho, Padre. No es algo que, aunque ese cielo es algo que estamos esperando, Señor, tú ya lo has hecho, Padre, porque desde antes de la fundación del mundo tú nos tenías en tu mente, por el puro afecto de tu voluntad, amado Dios. Gracias por nuestra salvación, Padre. Ahora, como vimos la semana pasada, esas batallas que tú peleabas, Jehová de los ejércitos, por tu pueblo, cuando ellos sabían, antes de pelear la batalla, que tú ya los habías entregado en su mano, no por eso nos esforzaban. Y aun cuando nosotros sabemos que esas bendiciones espirituales tú ya nos las has dado, Señor, y hemos de llegar a ese cielo que tú has prometido, Padre Santo, eso no quiere decir que no nos esforcemos, Padre. Ayúdanos, Señor. Eso no quiere decir que no tengamos que saber ser iglesia. Eso no quiere decir que no tengamos que trabajar por ser iglesia. La iglesia que tú has comprado con tu propia sangre, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Dios, ayúdanos. Te necesitamos, nos reconocemos faltos y reconocemos, Padre, que probablemente nos hemos dejado influenciar por esta problemática que ha quejado a nuestra sociedad. Y la iglesia se ha dejado influenciar por eso. El individualismo, el consumismo y la falta de entendimiento y comprensión del costo tan caro que fue comprar una iglesia. Y que tú has de cumplir tus promesas, que tú has de llevar a tu iglesia donde tu palabra dice que llegará a esas bodas del Cordero, pero que se cerrará la puerta como estas 5 vírgenes que no tenían su aceite preparado, listo. Ayúdanos, Dios, te lo pedimos y te lo rogamos y clamamos a ti por tu Espíritu Santo para que nos dé entendimiento,
y podamos llevar a la práctica tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. En tu precioso nombre. Amén. Bueno, hemos visto que ya hemos hablado de este pasaje con anterioridad, donde pues Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Bueno, ¿por qué Dios escogió a la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Y podemos dar varios objetivos. Díganme uno. Se me adelantó el hermano. Bueno, sí, es para su gloria, para evangelizar, para edificar su cuerpo. Pero el motivo principal, mis hermanos, Dios escogió a la iglesia para mostrar en ella su gloria. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Imagine la gloria de Dios, extraordinaria, la gloria de Dios que creó el universo, la gloria de Dios que creó al ser humano, nos creó a nosotros, la gloria de Dios que se ve manifestada en Cristo Jesús de la manera más maravillosa y más extraordinaria en este plan de redención y de salvación. Ver el poderío de Dios en todos sus atributos, estos atributos de los cuales ya hemos hablado, desplegados en su poderío. Dios es grande, Dios es extraordinario, toda esa gloria de Dios, para la honra, para la gloria de Dios. Sin duda, imagine eso, que la iglesia, Dios la haya escogido para mostrar en ella su gloria. La iglesia despliega esa gloria de Dios. La iglesia habla de esa gloria de Dios para que más puedan mirar a Dios, reconocer a Dios y glorificarle a Él. La iglesia despliega sus atributos al mundo. La iglesia está encargada de desplegar esos atributos al mundo. Esto no sucede, mis hermanos, con cosas impresionantes en el culto. Me refiero a esas cosas que se suelen hablar, solemos ver en videos donde se caen, se tiran, o los tiran, o se tiran también, donde suceden cosas, según ellos, impresionantes. Y yo no estoy haciendo con esto menos el poder de Dios, porque las personas que sugieren esto dicen que nosotros creemos o limitamos el poder de Dios, pero no es así. La iglesia está acostumbrada, bueno, no la iglesia, las personas están acostumbradas y quieren ver cosas extraordinarias. Es que el Dios del Antiguo Testamento bajó fuego sobre el altar, porque los adoradores de Baal no pudieron. La iglesia de hoy quiere ver señales, quiere ver prodigios, quiere ver milagros. Y yo no estoy diciendo que Dios no pueda hacerlo, Dios puede hacerlo. Pero quieren y desean ver todas estas cosas cuando el mayor milagro que fue Cristo Jesús, la gloria de Dios desplegada en Cristo Jesús, no quieren verla, no quieren reconocerla. ¿Por qué Dios va a mostrar este tipo de cosas impresionantes solamente para satisfacer el hambre del ser humano? No, eso no va a pasar. Queremos ver cosas impresionantes y eso es lo que llama la atención. La gloria de Dios no es desplegada. Si la gloria de Dios, la mayor forma en la que Dios desplegó su gloria y mostró su gloria fue en Cristo Jesús. Y si no miramos a Cristo Jesús, puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, dice el autor a los Hebreos. Puestos los ojos en Cristo Jesús, no es puestos los ojos en las maravillas, en la gloria, en todo, en los prodigios. Un segundo. No es en eso, mis hermanos, que se mira la gloria de Dios. Denme un segundo, hermanos.
Gracias, hermanos. Entonces, esto no sucede de esta forma. Solo Dios muestra su gloria por la forma en la que Dios quiere que sea mostrada su gloria. La gloria de Dios no es por el número de instrumentos. La gloria de Dios no es por el número de congregantes. La gloria de Dios no es desplegada en lugares extravagantes, impresionantes. La gloria de Dios no se mide la gloria de Dios por ese tipo de cosas. No, mis hermanos. La gloria de Dios se puede mostrar en un terreno todo terroso, en un terreno donde para llegar hay que ensuciarse los pies. La gloria de Dios se muestra en un lugar donde probablemente hay poca gente, no por la falta de búsqueda de Dios y de predicación, no, sino en un lugar en crecimiento. La gloria de Dios no se muestra por la marca de los instrumentos que se tienen, por cuántos grupos musicales hay. No, la gloria de Dios no se despliega por eso, por si hay luces que se prenden y se apagan. No se despliega la gloria de Dios en eso. Se despliega en la iglesia. Se despliega en Cristo Jesús. Cada creyente viene a ser parte de la iglesia universal en su conversión y se concreta al formar parte de una iglesia local a través del bautismo en agua. ¿Qué es la iglesia? La iglesia tampoco es en aislamiento. Me han escuchado decir mucho esto estos últimos días, y es que, en estas últimas predicaciones, pero es que la iglesia, ¿cómo decirlo? La pandemia nos llevó a nuestras casas sin duda, y fue un periodo donde ciertamente fue necesario cuidarnos, fue necesario obedecer las instrucciones del gobierno, ¿cierto? Pero cuando ya todo esto, por la gracia de Dios, mejoró, la iglesia se quedó en casa. La iglesia se quedó en la comodidad de sus hogares. Y la realidad es que hemos olvidado que la iglesia somos nosotros. Y la iglesia no está en aislamiento, no crece en aislamiento. Es imposible que eso suceda. Romanos 12:15 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros. Y en ese ejemplo, en esa analogía del cuerpo, no tenemos una mano por allá, no tenemos un pie por otro lado, estamos completos. Dios nos ha permitido estar completos en ese sentido. Bueno, la iglesia, en esa analogía y con esa comparación que el apóstol Pablo y que Dios a través de su palabra da, es lo mismo. ¿Qué más no es una iglesia? No es una reunión de un grupo de amigos para orar y leer la Biblia. Ahora, no estoy diciendo que el reunirse en un grupo familiar, en un grupo pequeño, sea malo, no, es bueno. Pero aquel versículo donde dice: porque están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, que es cierto. Muchos toman este verso para decir: bueno, aquí somos nosotros y no importa, ya estamos aquí y Dios aquí nos escucha, nos habla, y sin duda sí, Dios puede hacerlo. Pero no es necesario congregarnos, no es necesario iglesia. Este versículo no habla de que eso sea iglesia. Este versículo en su contexto habla de la reconciliación. Habla de reconciliación, no de ser iglesia. Habla de que haya testigos y que donde 2 o 3 estén ahí para ser testigos,
Dios también está ahí en medio de ellos para esa reconciliación. Mire usted el contexto en casa, mire el contexto de ese verso. Entonces, por ahora no se va a hablar de lo que la iglesia debe hacer, ya lo hablaremos más adelante, sino primero de lo que la iglesia debe ser. ¿Qué más no es iglesia? No es un lugar, y eso lo tenemos ya, a veces lo tenemos claro, a veces usamos términos y se nos pueden ir los términos, pero en ese mal uso de términos a veces nos acostumbramos tanto que el concepto ya lo llevamos a nuestro diario vivir. Tenemos la idea que este lugar, estas 4 paredes, el lugar donde nos reunimos es la iglesia, y aún hemos diferenciado y hemos dicho, bueno, no, la iglesia somos nosotros, no digamos la iglesia, digamos vamos a ir al templo. Pues ¿qué creen? Que tampoco. Porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y haciendo referencia a la historia del domingo pasado, donde le es dicho a Ageo a través de Zorobabel, que la gloria que iba a haber en ese templo iba a ser mayor. Bueno, esa gloria que se iba a desplegar se estaba hablando no de ese templo físico, se estaba hablando de Cristo Jesús, desde Ageo, mis hermanos. Por eso la palabra de Dios nos muestra a Cristo Jesús y el plan de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es que vemos a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, y aquí en Ageo podemos ver eso también. Como esa gloria de la que estaba hablando, de la palabra de Dios, hablando a través de Ageo, de que esa gloria que estaba en ese momento en el templo, que iba a ser reconstruido, iba a ser una gloria postrera, y esa gloria postrera iba a ser mucho más grande que la anterior. Se refería a Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús dice, destruiré este templo y lo reconstruiré en 3 días, que se lo tomaron como herejía, no se refería, él dice, bueno, Juan explica que no se refería al templo físico, sino al templo de su cuerpo, a su resurrección, y que la iglesia ahora forma parte de ese cuerpo de Cristo Jesús. Nosotros somos el templo de su Espíritu Santo. Entonces tampoco la iglesia no es un lugar. La iglesia somos nosotros, el templo somos nosotros. Simplemente es el lugar donde nos reunimos. Simplemente es el lugar donde estamos reunidos. Entonces, el templo, la iglesia es el lugar que está fundado sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Primero a los Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primero a los Corintios 3:16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia no es un edificio de 4 paredes. La iglesia eres tú, soy yo. El templo eres tú, soy yo. Y la importancia que el apóstol Pablo le da aquí al templo, a la iglesia, que somos nosotros, es impresionante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Es que cuando pensamos que la iglesia o el templo es un lugar, erramos porque vamos a la iglesia. Pareciera que estábamos diciendo vamos a adorar a Dios, sí, pero a veces ese concepto de vamos a adorar a Dios no debería de ser vamos a seguir adorando a Dios, porque se supone que venimos adorando a Dios. De nuestras casas, de nuestro trabajo, con nuestra familia, venimos adorando a Dios y vamos a seguir adorando a Dios. Ese es el concepto de iglesia.
Y debería de tener un peso impresionante el que tú y yo sepamos y respondamos esta pregunta que Pablo está haciendo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, la respuesta es sí. Pero la dirección de la pregunta que Pablo está haciendo es con un sentido. Ya sabemos la historia de los corintios, sabemos su contexto, lo que más le preocupaba a ellos, los dones, permitían cosas que no tenían que permitir dentro de la iglesia. Y en este contexto esta pregunta no es simplemente así de solamente para saber la respuesta, como un examen y conocer inciso A, inciso B. No, la dirección de esta pregunta de Pablo a los corintios es que lo que ustedes están haciendo y la forma en la que ustedes están viviendo, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? De verdad, cuando caminamos, cuando andamos, cuando servimos, cuando estamos con nuestra familia, ¿pensamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Al hablar, al decir, al tomar alguna decisión, al momento de servir a Dios, al momento de reunirnos como iglesia, pensamos, es que el Espíritu Santo de Dios mora en mí. ¿Cómo es eso y cómo funciona? No lo sé. Solo Dios lo sabe, es un misterio y Dios ha decidido que así sea y Dios ha puesto el Espíritu en sus hijos y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Yo no sé cómo funciona eso, pero el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Y no hemos sido llamados a investigar en ese aspecto cómo funciona, cómo es que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Pero está. Y eso es suficiente para que nosotros podamos glorificar a Dios. Y para que podamos vivir para Él. Y para que podamos ser iglesia para Él, para su gloria. Iglesia tampoco es un conjunto de actividades que se realizan. Iglesia no es actividades, no es activismo, que eso ya es otra cosa también. Pero que se confunde también porque se define que la iglesia es conforme a las actividades que tiene. Si una iglesia tiene pocas actividades, no es mala iglesia. Si una iglesia tiene muchas actividades, no es buena iglesia porque tiene muchas actividades. No, la iglesia no es definida por las actividades que tiene. La iglesia no es un horario tampoco. Bueno, es que la iglesia, vamos a la iglesia los domingos de tal a tal hora y cuando termina el culto, bueno, la iglesia ya se acabó. No, la iglesia tampoco es un horario. La iglesia es 24/7. Usted y yo formamos parte de la iglesia. Formamos parte de la iglesia que la iglesia es 24/7. Los dones se despliegan en su iglesia. Pero la iglesia no son solo los domingos. No son solo cuando apartamos tiempo para orar. La iglesia no son solo actividades. Los dones que Dios nos ha dado deben de desplegarse en todo momento. Cuando Pablo, es interesante la historia de Pablo, de Saulo. Pablo fue cuando ya era convertido a Cristo, pero la historia de Saulo, cuando él perseguía a la iglesia, era interesante. Él dijo que no era de Cristo y que no era de su iglesia porque fue perseguidor de ella. Pablo expresó, es que yo no era de Cristo, yo fui perseguidor, yo maté, yo estuve de acuerdo cuando apedrearon a Esteban. ¿Usted cree que Saulo de Tarso, solo en su mente él maquinaba cómo afectar a la iglesia de Cristo, cómo perseguir a la iglesia de Cristo solo cuando ellos se reunían, cuando el grupo de ellos estaba junto? No, mis hermanos, las personas que hacen el mal, dice la palabra de Dios, dice por ahí en Proverbios,
que están maquinando día y noche. Están maquinando en sus mentes y en sus corazones cómo dañar. De la misma forma, Saulo, él seguramente estaba maquinando, no solamente cuando estaban reunidos, cómo iban a perseguir a la iglesia. Él la persiguió, Saulo persiguió a la iglesia 24/7. Y aquí la pregunta es, ¿por qué si el impío está pensando y está maquinando en su corazón cómo hacer mal, aun cuando probablemente no está haciendo el mal? ¿A qué me refiero? No es necesario, probablemente alguno dirá, bueno, pero es que pues los que hacen mal, los que roban, los que matan, sí andan planeando ahí a cada rato, pues tal vez cómo robar un banco, cómo asaltar un camión, andan ideando como nuevas estrategias para asaltar una combi. Ellos sí. Pero la realidad es que todos los que están sin Cristo son sin Cristo 24/7, pero sus mentes están constantemente pensando solo en ellos. Los jóvenes solamente piensan, bueno, ¿qué voy a hacer ahora con el novio o con la novia? ¿Qué voy a hacer ahora en mi trabajo? ¿Qué voy a hacer? Y obviamente Dios no está en sus vidas, Dios no está en su mente, Dios no pasa por aquí en sus corazones. No, eso no sucede. Entonces, ¿por qué si el impío es 24/7 impío y en su mente maquina todas esas cosas? ¿Por qué la iglesia no va a ser iglesia 24/7? Otra cosa que no es iglesia. La iglesia no son sus líderes. Este concepto es problemático y peligroso. Intelectualmente se entiende que esto no es así, pero en la práctica se entiende lo contrario. Intelectualmente lo que estamos diciendo aquí es, normalmente la iglesia no piensa que sus líderes sean la iglesia, sino forman parte de. Pero en la práctica se espera que los líderes sean ejemplos, sí, tienen que serlo, pero que el congregante no tiene que serlo. O que probablemente los líderes son los que tienen que estar encargados de hacer toda la logística de todo para que cuando yo como parte de la iglesia llegue ya esté todo listo. Para que yo como parte de la iglesia, que también formo parte y que también soy parte de ese cuerpo, llegue y ya esté todo servido. Los líderes son encargados de eso. Y la iglesia no da o los congregantes comunes no dan ese paso para decir, hermano, ¿a qué ayudo? Hermano, ¿qué falta? ¿Qué hago? No estoy diciendo que todos sean así, no estamos diciendo eso. Pero otra cosa que no es iglesia es eso, que solamente los líderes son iglesia. Y que solamente los líderes son los responsables de ser iglesia. Si algo sale mal, los líderes tuvieron la culpa. Si algo sale incorrecto o no estuvo bien organizado, los líderes son los que debieron de haberlo hecho de esta manera. Y esto podemos verlo en un ejemplo claro, mis hermanos. Si un miembro de la iglesia probablemente no anda bien, se presupone que los pastores, los líderes, son los que tienen que lidiar con ese asunto. No, pues el hermano, yo sé que el hermano no anda bien, pero pues los líderes son los encargados de hacer eso, de acercarse, de ver por él. Si esa persona se llegase a apartar del Señor, es probable que muy pocos de los miembros se sientan responsables de eso. ¿Por qué? Porque se piensa que la iglesia solo son los líderes. Y ya hablamos del problema del individualismo y del consumismo. Y muy pocos
hermanos, congregantes, miembros de la iglesia, realmente se sienten responsables porque alguien esté pasando por una prueba y una lucha? No, pues los encargados de visitar, de orar, de hablar, de aconsejar, tienen que ser los líderes. Pues, ellos, ¿no? Por eso Dios los escogió. Los pastores debieron de poner más atención y no lo hicieron. Eso no enseña la Biblia. Es cierto, los líderes, pastores, diáconos tienen una función en particular dentro de la iglesia, sí, pero ellos no son solo la iglesia. Romanos 15:14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Pablo, hablando a los romanos, les dice: hermanos, yo estoy seguro de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Miren lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los romanos. Hermanos, yo estoy seguro que ustedes no solamente vienen aquí los domingos, que ustedes no solo se reúnen para recibir, consumir, a ver qué traen para mí el día de hoy, y que su fuente de aprendizaje de la Biblia, su fuente de crecimiento espiritual, no solamente es cuando ustedes se reúnen. Ustedes constantemente están buscando de Dios, ustedes constantemente están aprendiendo de la palabra de Dios. El alimento espiritual es vital para ustedes. Que ustedes no dependen de la predicación solamente para recibir ese alimento espiritual. Es lo que Pablo les está diciendo. Porque Pablo sabía y conocía que ellos lo hacían. Y por eso puede decirles esto. Yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que están llenos de bondad, llenos de conocimiento. Y por esa razón, ustedes están capacitados para amonestarse los unos a los otros. Por esa razón, ustedes están capacitados para que cualquier congregante pueda acercarse y decir: hermano, en amor, hermano, yo estoy viendo esto. No, y no esperar y decir: no, que el pastor vaya, que el hermano vaya, que el líder vaya, que el diácono vaya. ¿Yo por qué? Pablo les estaba diciendo esto. Primera a los Tesalonicenses 5:12-13. Habla de los pastores y dice lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y esto yo no lo estoy leyendo para que, hermanos, pues los líderes, usted reconózcales, etcétera, etcétera. Yo no lo estoy leyendo por eso, sino por lo siguiente. Primero los Tesalonicenses 5:12-13 se refiere a los pastores, pero el versículo 14 dice lo siguiente: también os rogamos, hermanos, ya no está hablando de los pastores, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No, la iglesia no son solo sus líderes, la iglesia somos todos. La iglesia son todos los que han sido salvos por medio de la obra de Cristo. Se han arrepentido de sus pecados, han sido salvos por medio de la obra de Cristo, han sido bautizados para formar parte de una iglesia local. Sí, todos somos iglesia. Y aquí, repito, yo leí lo anterior no con un objetivo de reconocimiento, no, que digo, Pablo lo exhorta, pero no estamos hablando ahorita de eso, sino que yo quería llevarlos al versículo 14, donde ya no habla de pastores, ya no habla de líderes solamente, habla de toda la iglesia. ¿Y qué tiene que hacer toda la iglesia? Amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles, sean pacientes para con todos. Es labor de toda la iglesia. Cuando un creyente de esta iglesia visita a otro creyente, está representando a esa iglesia. ¿Por qué la amonestación y el señalamiento a los líderes es que no visitan?
Es que ellos no van, es que ellos no se interesan. Bueno, ¿y tú que formas parte de la iglesia? ¿Por qué no lo haces? Cuando un creyente visita a otro creyente, está representando a la iglesia. Si por alguna razón alguno de los líderes no pudo estar ahí, si por alguna razón los líderes están trabajando en otra cosa, tampoco estoy diciendo que no deba hacerse y que los líderes no lo hagan, no estoy tampoco diciendo eso. No estoy diciendo tampoco eso, mis hermanos, sino que como iglesia, en conjunto, mis hermanos, debemos de entender este concepto y debemos de actuar como la iglesia, como se espera que la iglesia de Cristo actúe con base en lo que la palabra de Dios nos exhorta. ¿Qué pasaría si algún momento algún hermano de la iglesia solicitara cita para consejo? Para un consejo, para una situación que está pasando. Y los líderes decidieran que algún hermano de la iglesia congregante atendiera a esa situación. Porque se le sabe y se conoce que es un hermano maduro, que es un hermano en Cristo, que está capacitado para poder dar un consejo ante la situación. ¿Qué sucedería? Regularmente lo que sucede en esos casos es, uy, no, pues eso le corresponde a ellos. ¿Yo por qué? Eso les toca a los hermanos, ellos son para eso estudiaron, para eso aprendieron, para eso esto y el otro, ¿no? Una de las funciones de los líderes, mis hermanos, es equipar a la iglesia para que hagan esas cosas. Una de las funciones de los líderes es la predicación de la palabra de Dios, de los pastores es la predicación de la palabra de Dios, para equipar a la iglesia, para que ellos puedan hacer también esas cosas. Mis hermanos, hay hermanos que nos avisaron que el día de hoy no podrían estar. Y agradecemos eso porque no es así como tenerlos checaditos, no, sino para estar orando por ellos. Por cuestiones de salud no pudieron asistir y por esa razón no están aquí. Pero hay quienes no dicen, no avisan, nada. Y el pensamiento es, pues, ¿por qué tengo que estar avisando? O sea, es mi vida, ¿no? Mis hermanos, repito, no es como para tenerlos controlados ni nada de eso, mis hermanos. Es porque somos una familia. Es porque requerimos compartir los unos a los otros si hay una situación en la que podamos estar orando. Sostenernos los unos a los otros, ya lo leímos. A los débiles, orar los unos por los otros. Y es que una de las funciones del líder es esa, equipar. Pero cuando queremos equipar de alguna forma, no hay respuesta. No hay respuesta de la iglesia. Porque la iglesia no quiere ser equipada. Porque la iglesia pretende que solo los equipados sean los líderes para yo recibir de ellos. Y eso es preocupante, mis hermanos. Había dos planes para iniciar los domingos con algo, retomar la parte de los domingos, alguna enseñanza importante que como iglesia pudiésemos tener. Y dijimos, bueno, equipemos a las familias con el curso de padres. Mis hermanos, es el segundo domingo que no hay nadie aquí. Digo, no diré nadie, estaban los hermanos del grupo musical ensayando,
Pero ¿dónde están las familias? ¿Qué está pasando? Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios constituye el liderazgo de una manera, de cierta forma. ¿Con qué objetivo? Aquí mismo Pablo nos lo da a los efesios. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál fue el objetivo de constituir este liderazgo? No hablaremos ahorita de si hay apóstoles, si existen al día de hoy, si hay profetas. Bueno, como iglesia tenemos una postura en cuanto a esto, pero en este orden Dios estableció apóstoles, profetas. Los apóstoles que fueron quienes, la palabra de Dios nos muestra que los apóstoles fueron quienes pusieron el fundamento. El fundamento, ¿cuántas veces se pone en una construcción? Una sola vez, ok. Bueno, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este liderazgo, ¿para qué fue constituido por Dios? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No, la iglesia no son solo los líderes. La iglesia y los líderes, la iglesia somos todos, y los líderes han sido establecidos con este fin también: equipar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El ministerio no es solo de los líderes, el ministerio es de todos como iglesia. La edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de esas piedras vivas que somos todos y cada uno de nosotros, se va dando conforme todos vamos creciendo, no solo unos. Todos vamos trabajando, no solo unos. La misma responsabilidad del que predica, o mejor dicho, la misma responsabilidad que tiene el que predica de prepararse en su predicación, de estudiar, etcétera, etcétera, es la misma responsabilidad que el congregante tiene para prepararse a venir a escuchar la palabra de Dios. No es, y se tiene el concepto de que lo prepare, ¿no? Y llega a juzgarse en ocasiones como que hoy no venía muy preparado, como que hoy no venía así, como que no le estudió mucho. Mis hermanos, la misma responsabilidad que el predicador tiene de prepararse, de estudiar, de capacitarse, es la misma responsabilidad que el creyente tiene, que el congregante común tiene, de escuchar. Y es que lo que escucha no es al predicador, o sea, sí, pero no. O sea, sí escucha al predicador que está hablando, pero es que lo que estamos escuchando es la palabra de Dios. Todos estos conceptos de lo que no es iglesia dañan y no permiten ver lo que una iglesia verdaderamente es. Todos estos falsos conceptos no permiten que el cuerpo funcione como debe de funcionar. No es un edificio, no es un conjunto de actividades, no son los líderes. La iglesia, mis hermanos, la palabra iglesia proviene del griego eclesia. No se usó, esta palabra no se usó al inicio de la iglesia. Esta palabra no fue utilizada para ello. Esta palabra se utilizaba en el griego secular era como una asamblea de un grupo de ciudadanos convocados a reunirse físicamente como iglesia, como asamblea, para tratar asuntos de cualquier cosa. Repito, no en las cuestiones y en el ámbito espiritual, no tenía nada que ver. La palabra no tenía nada que ver con eso.
Ahorita decimos iglesia y sabemos que a lo que se refiere, ya le dirigimos la palabra a eso, pero en el antiguo, en estos tiempos, la palabra eclesia, que significa iglesia, bueno, que se traduce iglesia, se usaba secularmente, una asamblea que se convocaba. Llamados o convocados a venir fuera, es lo que significa la palabra eclesia, para venir a reunirse en un lugar. Eso significaba en el contexto del significado de la palabra. Ahora, llevemos este significado, eclesia, iglesia, ahora que se usa o que se inició a usar para la iglesia de Cristo y que Cristo la empezó a utilizar. Cuando esta palabra se usa para la iglesia, si es una asamblea donde se convoca para tratar asuntos, mis hermanos, la iglesia es una asamblea para reunirnos juntos, convocada ¿por quién? Por Dios mismo, mis hermanos. ¿Qué peso tiene esto para nosotros? ¿Qué peso tiene el saber que cuando nos vamos a reunir es una asamblea convocada por el Dios Todopoderoso, por el Creador del universo, por el que sostiene ese mismo universo y nuestras vidas con la palabra de su poder? ¿Qué peso tiene el que vengamos aquí a reunirnos porque Dios convocó esta asamblea para poder estar exaltándole y glorificándole? ¿Qué peso tiene eso, mis hermanos? Tiene peso de verdad. Que el Dios del cielo, que el Dios eterno, que el Dios que envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, para comprar una iglesia, nos esté convocando para reunirnos. ¿Qué peso tiene, mis hermanos? La iglesia está conformada por creyentes que han sido convocados a una asamblea por parte de Dios, comprometidos a cuidarnos los unos a los otros. Al hacernos miembros de una iglesia local, estamos asumiendo el compromiso de cuidarnos los unos a los otros mutuamente, de velar los unos por los otros. Cuando nos hacemos y formamos parte del cuerpo de Cristo, esto lo dijimos al inicio de esta serie hace 2 semanas, donde aquel que ahora es salvo por Cristo a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, no solamente ha sido llamado a glorificar a Cristo Jesús, a Dios, no solamente ha sido llamado a formar parte de Cristo Jesús, sino que venía junto con pegado el formar parte de un cuerpo, que son todos aquellos que han sido salvados por Cristo Jesús, los creyentes. No podemos separarlo. Entonces, al hacernos miembros de una iglesia, al hacernos al Dios, a través de su Hijo Jesucristo, habernos adoptado como hijos, ahora formamos parte de la iglesia y adquirimos compromisos de cuidarnos mutuamente. Voy a leer versos rápidamente. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Primera de Pedro 1:22. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Primera de los Tesalonicenses 5:13. Tened paz entre vosotros. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 15:14, amonestaos los unos a los otros. Primero a los Corintios 12:25,
para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Gálatas 5:13, servíos por amor los unos a los otros. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Colosenses 3:16, la palabra de Dios, de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Primera a los Tesalonicenses 4:18, alentaos los unos a los otros. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Primera de Pedro 4:9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Romanos 16:16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Son muchas y faltan, y la palabra de Dios nos muestra lo que es ser iglesia. Todas estas exhortaciones se encuentran enviadas a iglesias locales. Es en la iglesia local donde se debe de practicar esto, mis hermanos. Es la responsabilidad mutua que tenemos los unos para con los otros, si ustedes se dan cuenta. Decía todos, no decía unos solamente y otros pues ahí pueden tener la oportunidad o el chance. O esto es responsabilidad solo de unos y de otros no. No, mis hermanos. La iglesia es para adorar a Dios, exhortándoos y celebrar las ordenanzas de Dios. Para eso nos reunimos también como iglesia. Hemos sido salvos por Él, para la predicación de su evangelio. Primera a los Corintios 2:1-2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Mis hermanos, la iglesia de Cristo es para la predicación del evangelio, para desplegar. Iniciamos diciendo que la iglesia era para desplegar la gloria de Cristo. ¿Y quién es la gloria de Cristo la gloria de Dios en su máxima expresión? Cristo. La iglesia ha sido para la predicación de la palabra de Dios, del evangelio de Cristo, del evangelio de Dios. Para compartir la Santa Cena, el bautismo. Mis hermanos, el día de hoy, como acostumbramos, no tuvimos la Santa Cena, porque mis hermanos, estamos hablando de comunión. Estamos hablando de estar los unos con los otros. Estamos hablando de que todos somos iglesia. Mis hermanos, sabíamos, repito, que algunos hermanos no estarían el día de hoy por cuestiones de salud. Y no será algo que haremos constantemente. Pero, mis hermanos, queremos tener esta participación de la Santa Cena junto con todos estos temas, poderlo hacer juntos, mis hermanos, en comunión, como hermanos. Y varios no están. Queremos compartir esto como hermanos, mis hermanos. Queremos compartir esto juntos. Repito, no será algo que estemos haciendo constantemente y que no. Ahí cualquiera de nosotros nos podremos enfermar y tal vez no venir por alguna razón y no es así que estaremos esperándonos a cada rato, no será así, pero mis hermanos, por la cuestión de las predicaciones que estamos llevando, queremos hacerlo también de esta forma por esa razón. Entonces, la iglesia es un cuerpo. Y seguiremos hablando, mis hermanos, de qué más es la iglesia, qué hace a la iglesia ser iglesia, por qué somos iglesia. La iglesia es un cuerpo, mis hermanos, que no costó poco. La iglesia es un cuerpo, mis hermanos, que si no terminamos de entender y de comprender qué nos hizo ser iglesia, mis hermanos, no vamos a comprender nada. No vamos a vivir o a hacer las cosas que como iglesia debiéramos hacer.
Porque el no entender y no comprender el costosísimo precio que fue comprar una iglesia, nuestra mente va a estar dispersa en cualquier otra cosa. Como el pueblo de Israel en la historia del domingo pasado. Ellos estaban dispersos en sus preocupaciones, se habían olvidado de la gloria de Dios, se habían olvidado de la comunión con Dios. Y es interesante ver cómo en esa historia, lo acabamos de mencionar, esa gloria que había de estar en ese templo, dice, no es comparada con la gloria que ha de venir. Y aunque ellos no entendían a lo que se refería, la promesa estaba ahí. Y esa promesa que encontramos en Hebreos, que ahora nosotros entendemos y sabemos a qué se refiere, nadie ha sido salvo sin Cristo, mis hermanos. Ante la pregunta, ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo Adán, Eva? ¿Cómo fue salvo Moisés? Bueno, ellos fueron salvos por Cristo también. ¿Cómo si no sabían? Porque creyeron en esas promesas que Dios había dado, que había de venir. Esa parte de Hebreos, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, fue lo mismo que hizo Abraham. Fue lo mismo que hizo Adán mismo. Aunque fallaron, aunque pecaron y condenaron, bueno, por ese pecado fuimos condenados todos. Esa promesa de que de Eva saldría ese redentor que mataría a la serpiente, que pisaría en la cabeza a la serpiente, Adán la creyó. Adán le creyó a Dios, así como Abraham, que le fue contado por justicia. No fue porque ellos fueron los primeros hombres y que los salvó, no es que los salvó pues sus buenas obras, no, nadie puede ser salvado por buenas obras. Nadie en el Antiguo Testamento fue salvo por buenas obras, fue porque le creyeron a Dios en esa promesa que había de venir Cristo. Porque ¿cómo sabemos que Adán creyó esa promesa que le dio a la mujer de que ya nacería el Salvador? ¿Cómo le puso Adán a su mujer? Eva. ¿Qué significa Eva? Madre de todos los vivientes. En donde Adán creyó esa promesa de Dios, que de ella, madre de todos los vivientes, llegaría el Salvador. Abraham le creyó a Dios de la promesa, no de un pueblo, no de la tierra prometida, no. Le creyó a Dios de que él sería padre, de que de él nacería esa simiente. Y dice, y más ahora nosotros podemos entender, Pablo a los Gálatas le dice, no dice simientes, no, o sea, es que Dios en la promesa que le dio a Abraham no se refería a muchísima gente, se refería a la simiente, a Cristo Jesús, de la cual él sería padre y saldría la descendencia. Mis hermanos, en Ageo, esta historia donde dice esa gloria, la que viene será, la postrer gloria será más grande que esta. Ellos tenían los ojos puestos en Cristo, aun cuando no sabían quién sería Cristo. Y nosotros que lo sabemos, y nosotros que tenemos la revelación completa de la palabra de Dios, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el autor, porque derramó cada gota de su sangre para comprar una iglesia, para presentarla ante Dios santa y sin arruga, santa y sin mancha.
pensando como Monte Ararat en tu corazón y cada uno, porque todos formamos parte de Monte Ararat de los que estamos aquí. En nuestra evaluación como iglesia, estamos siendo una iglesia santa, apartada para Dios, que Cristo ha de presentar ante el Padre y que lo va a hacer. Me refiero a la iglesia universal. Él va a cumplir sus promesas. Monte Ararat está ahí. Inclina tu rostro y vamos a orar a Dios. Amado Dios, anhelamos desplegar tu gloria, Padre, pero no como nosotros queremos. No como a nosotros nos interesa hacerlo, sino como a ti, Padre. Y es probable, y quizás podemos reconocer, amado Dios, que hemos errado en ello, Padre. Y podemos reconocer, amado Dios, que algunos conceptos de iglesia los hemos tenido mal. Y hemos permitido, amado Dios, que esa exhortación, no te amoldes a este mundo, nos hemos amoldado. Y nos hemos acomodado y nos hemos acostumbrado y no hemos mirado esa senda antigua de la que tú quieres que miremos. Que volteemos, no para retroceder en un mal sentido, Señor, sino para mirar tu palabra, Señor, de dónde tú nos sacaste, de dónde tú nos liberaste, porque ese precio de nosotros formar parte de tu iglesia no lo pagamos nosotros. Ese precio, amado Dios, de tú hacernos parte de tu iglesia, lo pagó tu Hijo Jesucristo en esa cruz del Calvario. Esa iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, no solo en vuestro espíritu, sino en vuestro cuerpo, y es que eso es lo difícil, Padre. Ya también exhortaba Pablo a los romanos: os exhorto por las misericordias de Dios que presentéis no su espíritu. Sí, es cierto, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y por ahí alguien decía que el decir la carne es débil no es un permiso para pecar. Sino es una advertencia. Una advertencia donde si nuestro cuerpo, nuestros miembros no son santos, agradables a ti, no estamos en ti. No es un permiso para pecar, es una advertencia donde tú nos exhortas a mirar qué estamos haciendo, Padre, y reconocer cuánto te necesitamos. Dios, perdónanos y ayúdanos. Reconocer el problema, a muchos no les gusta reconocer el problema, ni que se les exprese cuál es la situación en la que se está viviendo. Pero no podemos ignorarlo, Señor, y al reconocer el problema, Señor, podemos acercarnos a ti y pedirte perdón y reconocer cuánto te necesitamos, Dios, con el objetivo, amado Dios, de que tú hagas la obra en nosotros como lo hiciste en el pueblo de Israel, en esta historia de Ageo, donde ellos estaban desanimados, las preocupaciones de ellos eran otras, solamente sus propias vidas, sus casas, sus familias, pero no la edificación de tu templo, no tu gloria, no la comunión contigo. Pero cuando ellos oyeron y temieron a ti,
tu Espíritu Santo levantó sus corazones porque tú estabas con ellos. Ayúdanos, ayúdanos, Dios. Clamamos a ti, te necesitamos. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en tu glorioso y precioso nombre. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a depositar la ofrenda y a concluir el día de hoy. Y estemos gozosos, mis hermanos, porque no esté triste, estemos gozosos, hermanos. Estemos gozosos, estemos alegres, porque, repito, no detectar el problema es seguir viviendo como vivimos. Pero detectar el problema, comunicarlo, reconocerlo, nos ha de llevar al arrepentimiento, nos ha de llevar a una comunión más profunda con nuestro Dios. Y eso es bueno. Así que gocémonos, alegrémonos, vivamos, seamos iglesia. Y mis hermanos, yo no estoy hablando y estoy diciendo, mis hermanos, esto está pasando con la iglesia de Cristo en todos lados. En todos lados. Pero la iglesia de Cristo en todos lados necesitamos un avivamiento. Y hemos hablado de ello los miércoles. No es un avivamiento de nos vamos a caer y un avivamiento de manda fuego del cielo. No es un avivamiento de hambre por la palabra de Dios, de hambre por Cristo. Que Dios nos dé esa hambre en nuestros corazones de su palabra, de su presencia, de ser iglesia, de amarnos, de todo lo que acabamos de leer en estos versos que hablan de ser iglesia. Que Dios nos ayude a sentir eso los unos por los otros. Así que, mis hermanos, inclinen su rostro, vamos a orar a Dios para depositar con gozo y alegría estas ofrendas. Amado Dios, gracias, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, porque nos has dado, Señor, lo que no merecemos, Padre, desde nuestra salvación hasta un techo, el trabajo, Padre. Tus misericordias han sido buenas, Padre. Ayúdanos de igual forma con esto a siempre ser agradecidos, a siempre mirar, Señor, tus misericordias y no olvidar de dónde provienen, amado Dios. No perder esa capacidad de asombro, Señor, pero de igual forma ayudar al necesitado, ayudar a quien no tiene, ayudar de esta forma y que nosotros podamos desplegar tu gloria aún en eso también, Señor. Gracias por los empleos que has dado en respuesta a las oraciones, Señor. Y seguimos orando por aquellos también que no siguen batallando con esta situación. Sé con ellos, Padre. Quien no puede dar, Señor, también te pedimos por ellos. Te rogamos, amado Dios, que nos ayudes. Lo damos con alegría, no con tristeza ni por necesidad, sino con gozo, Señor, de que tú no nos dejas, Padre, en ningún aspecto. Y que a pesar de que no hubiera en abundancia, en necesidad, en enfermedad, en salud, tú estás con nosotros, Señor. Y nuestra alegría, nuestra adoración no depende de lo que tú nos des, sino de quien tú eres. Te exaltamos y te adoramos. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, deposite su ofrenda. Y concluimos con los avisos, mis hermanos. Estemos orando, mis hermanos, por las peticiones que nuestra hermana Benita coloca en el grupo. Estemos orando por ellos. Gracias a Dios por nuestra hermana Susana, que hemos estado orando por ella. Sigamos orando por ella. Bueno, nuestros hermanos nos han compartido que ella ya la dieron de alta, ya está en casa. Siga orando por ella. Échele una llamada, mis hermanos. Yo sé que eso le va a animar a ella. Mándele un mensaje, anímele, mis hermanos, y gocémonos con nuestros hermanos que ella puede estar mejor, que ella está avanzando en su salud en este aspecto y que Dios le ha fortalecido, Las palabras de ella siempre han sido lo que Dios quiera, Dios está en control, y el saber eso es extraordinario, mis hermanos, porque a pesar de la situación, a pesar de la enfermedad, está firme y qué mejor que eso. Así que
demos gracias a Dios por su vida, llámele, mándele un mensaje y nos alegramos con la familia de que ahora ella puede estar mejor y va avanzando. Ella sigue, sé que está con oxígeno, si no me equivoco. Sigamos orando por ella, por su salud, por nuestro hermano Miguel, que Dios le ha sostenido de igual forma. Sigamos orando los unos por los otros. Las peticiones, repito, que nuestra hermana Benita coloca en el grupo, oremos por ellas, mis hermanos. Con ayuda de Dios, el miércoles estaremos con nuestro tiempo de oración. Las damas con sus devocionales martes y jueves a las 8, varones a las 7, los viernes. Mis hermanos, el domingo les esperamos 10:45 para el curso de padres. Estamos tomando este curso, así que les esperamos y para al finalizar estar juntos, reunidos, alabando, exaltando y adorando, siguiendo alabando, siguiendo exaltando y siguiendo adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el culto general, para gozarnos juntos y escuchar su palabra, mis hermanos. Así que pues vamos a despedirnos, mis hermanos. Póngase de pie y vamos a orar a nuestro Dios. El día de hoy, si recogemos las sillas, les agradeceremos que al finalizar nos apoye poniéndolas a los costados para que se pueda hacer la limpieza del lugar. Incline su rostro y vamos a orar a Dios. Amado Dios, gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo que nos permites estar juntos. Gracias, amado Dios, por tu palabra, amado Dios, que como una espada de doble filo penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, Padre. Y aunque a veces la exhortación no es agradable, pero Dios, gracias por ella. Gracias, amado Dios, porque tienes cuidado de nosotros, porque en medio de una situación, Padre, donde tu iglesia alrededor del mundo entero, algo ha pasado, Señor, con ella, tú, amado Dios, nos hablas. Tú, amado Dios, nos animas a través de tu palabra, Señor. Y te damos gracias por ello, porque nos muestras tu cuidado aún en medio de la exhortación, Señor, al dejarnos ver, Padre, abrir nuestros ojos, nuestros oídos, pero ayúdanos a ser de esos creyentes que tienen oídos para oír, tienen oídos para llevar a cabo tu palabra, Señor, a llevarla por obra, y que como iglesia Monte Ararat, Señor, tú nos trates nuestra vida, nuestro corazón, y que podamos ser ejemplo a esas otras iglesias que estén pasando por lo mismo. Pero Señor, queremos, amado Dios, tu presencia, hambre de ti, aviva nuestros corazones, amado Dios, para servirte, para amarte, para glorificarte, porque esa gloria tú has decidido que sea desplegada a través de tu iglesia, y queremos hacerlo, amado Dios. Lleva con bien a mis hermanos, guárdales, bendíceles y permite que ellos puedan disfrutar, Señor, este tiempo en esta tarde juntos como familia, y que tú, amado Dios, guardes y bendigas ese tiempo, Padre, en el cual seguiremos exaltándote y glorificándote por las bendiciones que tú nos has dado. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.